Plato está ligado, toda la historia de Plato, la fundación de Plato, por la relación con el río y por sus trabajos de pesca, sus trabajos de cultivos en lo que para nosotros llamamos playas, que son esos playones que ustedes observan ahí. Es un río que conoce todo el sentir del colombiano, pero sobre todo del campesino que está a sus orillas, del campesino aquel que va sobre la pesca. Es ahí donde la gente cultiva su yuca. En épocas de baja del río cultivan su yuca, su maíz, su auyama, su batata, su frijol, su patilla. La agricultura es una cosa que hay que cogerle el tiempo. ¿Por qué? Porque ese machete, compadre, eso le va pidiendo a usted camino, porque el machete habla. Entonces, pues aquí se sentó la mayoría de los afros que llegaron de otras partes. Huyéndole a las arremetidas del río, porque aquí las inundaciones llegaban hasta el tope de la casa, es decir, inundaban todo, porque estos son terrenos anegadizos. Este barrio acá en Juan 23 le decían era África. ¿Por qué África? África, vamos para allá por donde África, para donde los negros, era que nos decían. Y lo decían en forma de ofender a las personas, entonces nos sentíamos ofendidos. La mirada antes al pueblo negro era una mirada discriminadora, una mirada pues no muy bien planteada hacia las personas negras, porque los tenían como los burros, por decirlo así, en su trabajo, que siempre eran los que llevaban la mayor carga. Yo fui partera, duré 42 años parteando. Pero yo aprendí yo misma, sin nada, yo mismita aprendí con mis hijas. Aprendí primeramente, la primera mujer que yo atendí fue una nieta mía. Yo componía niños, los niñitos venían de pie, yo los componía, venían de nalguitas, porque de pie es uno, de nalgas era otro. Otros vienen de cabecita, que es como ellos tienen que venir. Yo, para adelantarle el parto a las mujeres, se le cocinaba los cogollitos de matarratón, cogollitos de un palo que se llama pintamón. Coge una sal de fruta, la parte en dos partes, no se la va a dar entera, se la va a dar partida. Se coge también, para que la matriz dilate, una cebolla. Coge la cebolla, la raja así, incluso, y la pone a hervir. Un tantico de sal, o sea, de azúcar, y se le da para que le... Eso era lo que yo les daba. Y pues como hago parte también del Consejo Comunitario como sabedora, pues parte que más trabajo, en la que más me estoy empapando es en cuanto a las plantas medicinales, y ha sido una experiencia muy bonita. Tenemos lo que es el oreganito de sierra, que también le dicen el pronto alivio, que es una planta que sirve para desinflamar. Tenemos lo que es la caraguala, que también sirve para la gripa, la utilizan mucho para la gripa. El anamús, que igual también es para la gripa. Tenemos lo que es la caña agria, que la utilizan también para los riñones. Y hay otra planta que es la sanguinaria, que también es para los riñones. Y dentro de esas tenemos muchas plantas. Queremos darle a entender a la gente que hay cosas que son las mismas que tienen los católicos, que la parte negra esa que la gente rechaza, por ejemplo, el mal de ojo, es algo que la gente no cree, pero el mal de ojo existe. Queremos rescatar esos conocimientos ancestrales. Entonces, la gente nos busca. Dentro de los valores que nosotros tenemos es ese, dentro de lo que queremos rescatar como identidad es eso, ese saber ancestral que se ha perdido y que de pronto nosotras lo tenemos, pero que la gente que está al exterior de nosotros lo está descalificando como algo malo. Se acercan a nosotros, ven acá, ¿qué planta sirve para esto? ¿Qué planta sirve para la lombriz? Entonces vienen gente que no comparte, porque dice que lo que nosotros hacemos es brujería,
que no tiene eso como si fueran unos conocimientos propios de una cultura. Importante porque usted sabe que por lo menos si aquí en este pueblecito se presenta un parto y ahí no puede la persona salir para afuera, que la puedan llevar a donde el médico, ahí está esa partera y esa partera puede ayudarla. Usted sabe que morir, el alumbrar, el parir es morir. Esos barrios por allá arriba como San Rafael, La Pola, inclusive La Magdalena, son aún unas partes inundables del municipio de Plato. Estas son las partes bajas del municipio de Plato. Pero el río cuando crece tiene unas arremetidas desastrosas porque el río llega hasta el Parque Santander cuando hay grandes inundaciones. Entonces la gente, en ese transgredir de todos los años, la creciente, la gente decidió subir hacia la parte arriba del municipio de Plato e invadir esas fincas que estaban por allá, y allá se construyeron los barrios nuevos como fueron Juan 23, San José, San Nicolás, y también buscando la parte de la carretera, que la carretera era algo nuevo de entrada y de salida de aquí del municipio. Entonces la gente fue buscando como esa parte hacia allá arriba. Esto fue invasión que hubo, pero mi papá esto lo compró por 80 pesos. 80 pesos costó esto. Pero todo esto de aquí para allá era monte. Monte. Usted veía era el limpiecito así como el conejo, donde hace el conejo la cama. Y ahí clavaba los 2 halconcitos, los 4 halconcitos. Las palmitas, porque todas estas casas que usted ve eran pura palma. Esto no era así, palma. Ahí por donde está el hombre Caimán, San Rafael. Por ahí fue el primer barrio que yo vi. Cuando eso estaban las compañías, no las compañías, sí, bueno, sí, estaba Andes y todo eso, las petroleras estaban eso aquí. Y yo digo de que prácticamente aquí en Plato no hay más nada que hacer. Aquí la pesca, el machete, la ganadería, pero más fácil el pescado. Porque usted veía todas las tardes, en todas partes veía usted tipo veía con tu tarraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tejiendo tarraya, haciendo trasmayo, para irse a madrugada a coger pescado. Y casi todo ese pueblo ahí de Culebra, todos son pescadores. Y ahí vivían, todo el que venía arrimaba ahí. Pescadores. Juan 23, también llamado Pueblo Nuevo, fue un barrio que surgió de invasiones. Esos eran unos terrenos privados de una familia apellido Pomárico. Acudieron todos los negros de San Rafael, de La Pola y de Plato, pero también vinieron negros de Bolívar, de Robles, de Vitar, y también se asentaron porque había como que con el tema cultural era como muy pegajoso, entonces yo como que siempre busco mis pares, ¿sí? Entonces se encontraron, hubo como un encuentro. Recuerdo un barrio humilde, donde pues no teníamos como acceso a las vías eran unas vías terciarias, como dicen por ahí, pues que muy poco transitadas. Nada más estaban pues prácticamente los caminos. Cuando llovía pues no teníamos mucho acceso de salir de las casas porque había mucho barro. Ya hoy en día pues vemos que es un poco más transitable porque ya pues podemos caminarla libremente, ya podemos andar aunque sea por las orillas, pero ya tenemos un poco más de acceso. Bueno, cuando yo llegué a este barrio fue en una época de violencia, ¿bien? Porque nuestro barrio, en mi tiempo lo calificaban la zona negra, porque era uno de los barrios más peligrosos, pero no eran las peligrosas las personas, sino que habían bandas ante barrios, entre el barrio de aquí y el barrio de Culebra. Llegó el gran proyecto, un macroproyecto. Llegó la mirada del gobierno hacia el municipio de Plato y fue la creación e instalación del puente Antonio Escobar.
Ese puente le cambió la dinámica al municipio, pero también nos cambió la vida al pueblo negro. Con él llegó el conflicto de los Montes de María, pero también el conflicto que venía de la Sierra Nevada. Fue algo que se encontró aquí en Plato, considerado el epicentro o la región centro del Magdalena. Entró la guerrilla, tenía sus corredores por el municipio de Plato, cruzaban el río Tenerife, pasaban Plato y luego pasaban al Cesar. Pero también entraron los paramilitares de los lados de Sabanas de San Ángel, Apure, Plato, los cuales en algún momento tocó la vida de muchas familias de las comunidades negras, en especial en el barrio Juan 23. El puente fue testigo de muchas muertes porque los llevaban al puente, los mataban y los tiraban al río. Aún todavía hay familias en nuestra comunidad, en nuestra diáspora negra del municipio de Plato, que no han encontrado sus hijos y que están perdidos. Pasaba, solo encontraba en la carretera frente al hospital 5, 6, 7 muertos. Eso era horroroso, este barrio era horroroso. En esa época nos mandaban a acostar a las 6 de la tarde. A esa hora veíamos pasar la buceta y decíamos, ahí viene la última lágrima, porque ya sabíamos que alguien del barrio se iban a llevar o iban a matar. Bueno, desde su estación, a la hora de la verdad no nos dimos cuenta que lo que pusieron fue una bomba, no se sabe. De aquí, de los vecinos míos que estuvieron ahí cerca, también les pusieron una bomba, pero era que ellos eran paracos. Estábamos todos dormidos, el pueblo estaba dormido, el barrio. Cuando vimos la explosión. Pusieron inclusive, fueron dos, un petardo y después ahí mismo la bomba. Todas esas personas, hubo un niño que fue muerto y eso quedó pedacito. La casa fue tronada. Por lo menos yo fui en esa época de acá, fui desplazada. En sí porque me fui para Barranquilla, dejé mi casita botada, todo eso porque eso fue cuando pusieron la bomba. Fue en el 2000, no sé si fue en el 2003, parece que fue en el 2003. Entonces, pues nosotros, la mayoría de muchos de estos barrios nos fuimos para la ciudad. Y luego después volvimos, cuando ya el barrio había cambiado en ese sentido. ¿Sí? Afrigamá, Asociación de Afrodescendientes del Río Grande de la Magdalena, en homenaje a este gran río, al que los chimilas indígenas llamaron un día el Gran Yuma, porque recorre casi todo nuestro país. Afrigamá es la primera organización pionera en la defensa del derecho de las comunidades afrocolombianas en el municipio. Es la primera que se crea con una connotación de defensa del territorio y el trabajar por la paz. Ok, al principio decían, esa gente está loca. Esa gente está loca. Veían como el tema afro, como el tema del color. Veían como que, eso es como fiebre, eso después se les pasa. No veían futuro a las cosas. Llegó mucha gente oportunista a aprovecharse del tema, tanto políticamente como económicamente. Y todos esos tropiezos ha tenido el Consejo Comunitario. Entonces la comunidad en sí no creían en eso. Y como decía ella y como ella siempre lo dice, siempre la tildaban de loca. Entonces le decían que iban a hacer detrás de la loca. Pero hoy en día ya han tenido otra perspectiva, ya tienen otra visibilidad hacia ella. Entonces cuando ella dice vamos a hacer una reunión o convoca una reunión, ya pues la gente sí tiene más expectativa y ya creen en ella. Pues el turbante lo utilizaban las mujeres afro para esconder su pelo, porque las mujeres españolas pues se pusieron como que celosas del pelo de nosotras las afro, porque ellas decían que sus esposos, las mujeres de pelo afro atraían a sus esposos. Entonces ellas, como para esclavizarlas, les exigieron de que se taparan con turbantes y por eso ellas los utilizaban.
El turbante también es un símbolo de poder, como les decía, de empoderamiento, pero también los utilizaban para cubrir las semillas, el loro y las trenzas que ellas hacían, porque en esas trenzas ellos hacían las rutas de escapes. Hoy en día ya nos miran y nos dicen, allá van las afro. Esas son las mujeres afro de Eda, porque así es que nos dicen. Y eso ha tenido un impacto aquí en el municipio de Plato, porque ya todo el mundo nos conoce y nos respeta. Pues la idea del Consejo Comunitario se da porque a través de la organización que teníamos, que era la Asociación de Río Grande de la Magdalena, era una organización, entonces se decidió organizar o reiniciar con el Consejo Comunitario porque a través de la organización pues no gestionábamos casi recursos o proyectos, y se da lo del Consejo porque el Consejo es una organización por la cual se vio que sí se podía gestionar para realizar las gestiones que se estaban haciendo. Entonces por eso se decide pues organizar un consejo comunitario, y que es el único que está en el municipio de Plato. A partir de que se constituyó el consejo comunitario, pues ya todo cambió, porque ya nos llaman, pues, por decirlo así, como debe ser y con respeto. La persona que se autorreconoce como afrodescendiente tiene muchos beneficios. Aquí hay muchos profesionales que se hicieron profesionales con becas del Consejo, o sea, con becas de afrodescendientes. Bueno, Afrigamá es una asociación que nace por el clamor del negro campesino, de ese negro que no cuenta para la sociedad, pero que es visto como, no como el agricultor o el hacendado, sino como el jornalero, como el pigua que llaman para atender el ganado de los ricos. Afrigamá nace de la necesidad de visibilizar un grupo de hombres y mujeres dedicados al campo sin tierras y sin derechos. Nosotros en un momento habíamos solicitado al Estado colombiano, al gobierno, en ese entonces llamado INCODER, que se nos entregara como proceso organizativo esa tierra a los campesinos, porque era una tierra que ellos habían estado atendiendo desde hacía mucho, pero mucho tiempo. Prácticamente ellos fueron los hacedores de esa finca. El gobierno a nosotros nos quedó mal, porque podemos decir que nos engañó, porque a pesar de las solicitudes que le hicimos, ellos nos devolvieron una carta diciendo de que nosotros, para poder obtener esa tierra, teníamos que convertirnos en consejo comunitario, y es ahí donde nace una esperanza o una luz para poder obtener un pedazo de tierra para los campesinos con una connotación de diáspora africana. Exactamente dónde estaba la tierra y si era productiva o no, fueron favorables para la organización. Pero el gobierno, después que ellos hicieron la visita, nos reunieron y nos dijeron que sí, el gobierno nos olvidó, porque hubo un traspaso entonces de desaparecer el INCODER y todos esos documentos se perdieron. Nosotros perdimos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra esperanza como campesinos para poder obtener un pedazo de tierra de forma digna. Duramos un poco de tiempo trabajando ahí. Entonces allá mataron un carnero, hicieron una fiesta. Allá vino gente de Bogotá, tomaron fotos, medimos tierra, trochemos, duramos 2 días trochando. Ve a ver, 2 días duramos tirando machete ahí. Eran otros tiempos buenos, ya no. Total, es que yo veía que había mucha traba. Yo dije, hermano, esta vaina no va a resultar. ¿Será bien, no? ¿Está la presente qué? Que quedemos como la novia Barranca.
Vestido y alborotado y el barranquillero. Si uno se pone a ver la historia de Colombia, desde las luchas campesinas, ¿cuántos años no tienen la Asociación Nacional de Campesinos luchando por el tema de tierra? Y han tenido todas las garantías y sin embargo no han llegado a su objetivo. Ahora los pueblos étnicos, en este caso los afrodescendientes, la lucha ha sido más dura. Con la desaparición de INCODER también desaparecimos nosotros por una gestión que se hizo ante esa entidad. Y con la Agencia Nacional de Tierra esto ha sido paquidérmico, esto ha sido a paso lento. No hemos podido entrar en una ruta para obtención de tierras. Somos la primer guardia constituida por mujeres en el departamento del Magdalena y a nivel nacional, en donde velamos por la vida de nuestros compañeros, velamos por el territorio, protegemos la vida, la flora, la fauna. La guardia de nosotros es como un policía. Ya, a donde hay manifestación que nos buscan, tenemos que ir. Ojalá sea en la Patagonia. Tenemos que presentarnos con los palos y uniformados. Hace acto de presencia como un policía. Nosotros representamos un respeto. Nuestro bastón de mando. Este es lo que nosotros nos representa y este es nuestro símbolo. ¿Cuál es nuestra defensa? Y como dice mi compañera, nuestra arma. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia! ¿Cuál es nuestra mejor arma? El diálogo, la protección y la paz. Existe la Asociación de Mujeres Ubuntu, que es una asociación que se crea para que la voz de las mujeres sea escuchada, para que a las mujeres negras se le dé el reconocimiento que tiene, que no se le mire como con ese morbo que se mira a la mujer negra, que no se mire a la mujer negra como la doméstica, sino como una mujer que puede llegar a unos espacios de profesionalización y una mujer que puede ocupar lugares de representación, espacios de representación. Y eso nos ha permitido desde ese proceso organizativo llegar a los territorios, empoderar mujeres, hacer un proceso identitario de mujeres, porque en este territorio hay muchas mujeres que son mujeres cabeza de hogar, aun cuando tengan a un marido al lado, el hogar está en las manos de ellas. Entonces, Ubuntu nace como eso, como la esperanza de que esa mujer negra que no ha sido escuchada, que se le han negado los derechos, que no ha estado en espacios de representación, sea vista como eso, como Ubuntu. Es por eso que ese colectivo de mujeres trabaja una para todas y todas para uno. Las ollas comunitarias surgen a través de las experiencias que veníamos viviendo con la escuelita, de las familias que tienen poco acceso al trabajo y que venían pasando necesidades, y decidimos pues llevar las ollas comunitarias también a los diferentes barrios y a los diferentes corregimientos, porque también hemos estado en los corregimientos. El campesino es el que más quisiera yo que la gente le pusiera con más atención, los capitalistas, alguna cosa, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ese es el tipo que más, la persona que más se ríe. Fíjese, porque el campesino sufre de todos modos. Hay veces sufrimos porque no tenemos para alimentarnos. Y tenemos que irnos con hambre a atender el trabajo, lo que estamos haciendo, porque a mí me ha tocado. Yo aquí a veces me voy a trabajar. No llevo nada, solamente el machete y los cuartos que llevo. A tirar machetas en medio de la playa. Allá vengo aquí a la 1 o 2 de la tarde, con hambre. ¿Qué puedo decir cuando vengo aquí a la casa si no dejé nada? ¿Qué encuentro?
Y de alguna manera aquí, ¿sabe qué hace la mayoría de la gente? ¿Qué hacían antes? Cambiaban yuca por pescado, cambiaban pescado por yuca. Eso llaman canje. Si, oye, fulano, ven acá. Ven acá, yo tengo ahí una doncella. ¿Tú tienes yuca? Sí, vamos a cambiar. Oye, ¿no tienes uyama? No joda, vamos a cambiar 2 pescados por uyama. Dios. Y todavía aquí, todavía se hace eso. Todavía se hace. Yo, la verdad, yo me siento empoderada, yo me siento orgullosa de mi color, de mis ancestros. O sea, me siento libre. Bueno, los resultados ahora mismo los estamos viendo con el colegio etnoeducativo que tenemos en Apure y con la perspectiva y la posibilidad de tener otro colegio etno aquí en el municipio de Plata. Porque nosotros hemos pasado por todas las situaciones por las que pueda pasar un consejo comunitario. Siendo débiles en el tema económico, siendo débiles en el tema administrativo, pero siempre con la convicción y la misión que teníamos en defensa de los derechos de las personas afrodescendientes. En el futuro pues nos queremos ver con nuestro territorio colectivo para tener nuestros propios colegios, nuestro propio centro de salud y no tener que depender de otras entidades ni de otras personas.